Entonces, seguimos con capítulo 6. Aquí tienen este diagrama. Ok, punto 3. Ni el pecado ni la ley pueden destruir nuestra esperanza de la salvación futura. Que aquí la pregunta es, ya hemos visto cómo capítulos 5 y 8 coinciden, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cómo funcionan capítulos 6 y 7 entre capítulos 5 y 8? Y este diagrama nos ayudará a entender eso, ¿ok? Capítulo 5. Estamos libres de la condenación y tenemos seguridad de la salvación futura por nuestra unión con Cristo. ¿Okay? Libres de la condenación, Adán trajo condenación en Cristo, somos libres de esa condenación. Capítulo 8, estamos libres de la condenación, 8.1, ¿verdad? No hay condenación y tenemos seguridad de la salvación futura, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Cristo, eso es 5 y 8. Ahora, notan lo que tenemos aquí en capítulos 6 y 7. En capítulo 6, en Cristo, entonces sigue con ese tema, con Cristo, unión con Cristo. En Cristo estamos libres del poder del pecado. En Cristo estamos libres del poder de la ley. Entonces, quiero que veamos capítulos 6 y 7 como un paréntesis entre capítulos 5 y 8. No son un paréntesis, no funcionan como un paréntesis completamente distinta o aislada. Sí tiene su conexión lógica y natural entre los dos. Entonces, Pablo no está saliendo del tema en 6 y 7. Muy integral y muy importante esos dos capítulos. Pero noten la conexión lógica entre Romanos 5 y 8. Hey, alguien que lea, por favor, 19 al 21 otra vez. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley está intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Okay, entonces, debido a nuestra unión con Cristo, somos libres de esa condenación. Capítulo 8, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para quién. Los que, capítulo 5, son unidos con Jesucristo. Entonces, podemos ver una conexión muy lógica entre capítulo 5 y capítulo 8. Pero entre esos dos capítulos tenemos 6 y 7. Y ahora nos toca entender la relación entre 6 y 7 y su contexto. Bien, inciso A. Por ser unidos con Cristo, estamos libres del poder y el dominio del pecado. Siguen las buenas noticias. Okay, no solamente una posición o una bendición posicional, sino que tiene implicaciones muy prácticas e inmediatas en nuestra vida. Y aquí en capítulo 6 llegamos a una parte que nos da mucha ayuda en cuanto a la santificación personal y nuestro crecimiento en la santidad. Okay, Romanos 6 en su contexto. El gran problema de Romanos 1 al 4 es la ira de Dios sobre la raza humana debido al pecado. Hemos visto eso varias veces en 1:18. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Capítulo 3, versículo 9, Pablo nos lleva a su conclusión. ¿A qué conclusión llegamos? Okay. Versículo 9, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. 23, todos han pecado. 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo. Por medio del pecado entró la muerte. Así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Gran problema en Romanos hasta este momento es el pecado y la abundancia y el poder del pecado. Ahora, en 5:12 al 21, Pablo describe la abundancia y el reino de ese pecado con sus resultados desastrosos. Resultados como la muerte y condenación para todos. Es la abundancia. El pecado es como un cáncer que sigue creciendo y creciendo y causando más y más resultados desastrosos. En 5:12 al 21, las palabras hamartía, hamartano, okay, se usan 10 veces. Es la palabra pecado y la palabra pecar. Paraptoma, la palabra transgresión, se usa 6 veces. Entonces, en 5:12 al 21, ¿cuántas veces ocurre una forma de la palabra o la idea pecado? 16 veces. O sea, cuando llegamos al final de capítulo 5, ya es muy claro en Romanos 1 al 5. Un gran problema es el pecado.
Número 3. Pero el pecado no es solamente un problema legal. Y ya hemos visto que por la justificación, legalmente, posicionalmente, estamos libres de la condenación del pecado. Pero hermanos, como nosotros bien sabemos, el pecado en mi vida hoy no es solamente un problema legal. ¿Okay? ¿Es un problema de qué? El pecado es un poder activo que afecta cómo vivo hoy en día. ¿Okay? También es un poder y fuerza en nuestra vida que nos controla, que reina sobre nosotros. O sea, y no tienes que vivir por mucho tiempo para saber, el pecado sí es como algo viva, es como un poder, una fuerza que realmente, en este capítulo Pablo usa palabras como reina, que tiene potestad, poder, control, influencia sobre nosotros. Entonces ya sabemos que no estamos bajo la pena del pecado, pero Dios quiere también tratar con el poder del pecado. ¿Okay? Y un día con la glorificación quitará la presencia completa del pecado. Pero es la pena del pecado con la justificación, el poder del pecado hoy. Tenemos la santificación y el poder del Espíritu para superar ese poder en nuestra vida. Entonces Pablo ha hablado un poquito del poder y fuerza del pecado. En versículo 9 de capítulo 3, él dice que los gentiles están bajo el pecado. Y ya mencioné que esa idea, bajo la ley o bajo del pecado, habla de ser bajo del poder y autoridad de algo. ¿Okay? 5:21, como reinó el pecado, como un rey que domina. ¿Okay? 6:12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo. Entonces, no solamente es un problema legal, es un poder y una fuerza. La actividad y el poder actual y continuo en nuestra vida a veces amenaza nuestra esperanza de la salvación. ¿Has tenido esa experiencia? Yo sí. Después de haber caído, después de luchar con el pecado y perder la batalla, inmediatamente, ¿qué empieza? ¿Okay? Los ataques, las acusaciones del enemigo, de mi propia conciencia. Aarón, ¿cómo te atreves a acercarte a Dios otra vez? ¿Te acuerdas de lo que hiciste ayer? ¿Cuántas veces has pedido perdón por ese pecado? Y es ese enemigo y nuestra conciencia que nos traiciona, nos ataca y nos acusa, y nuestra esperanza y nuestra seguridad en este momento cae bajo el ataque del enemigo. Entonces, Romanos 6, número 5, Romanos 6 explica cómo la gracia de Dios en Jesucristo ha vencido el poder del pecado en nuestra vida. ¿Okay? Ha vencido no solamente la pena, justificación, sino también el poder controlador del pecado en mi vida. Entonces, él explica aquí en capítulo 6 la proposición de Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, también reine también la gracia, que la gracia supera el poder del pecado en mi vida. Antes de seguir, solo quiero ponerlo como una pregunta. ¿Okay? Muchos de ustedes son jóvenes, algunos no tan jóvenes, pero todos entendemos de una manera muy íntima, de una manera muy personal, entendemos el poder del pecado en nuestra vida, muchas áreas de la vida. Y mi pregunta es, ¿cree usted realmente, que en el Evangelio y en la gracia de Dios existe poder para tener el triunfo sobre tu pecado actual, el poder del pecado en tu vida? La verdad es que no cuesta, para muchos cristianos no les cuesta decir, sí, yo creo que Jesús ha perdonado mis pecados. Lo que les cuesta es decir, yo creo que Jesús realmente ha vencido el poder del pecado en mi vida actual. ¿Y por qué nos cuesta? Nuestra experiencia, ¿verdad? Para ser honestos, nuestra propia experiencia nos causa a veces negar que el pecado, el poder del pecado ha sido roto, ha sido quebrantado o destruido en nuestra vida. Okay, entonces, vamos a ver este pasaje y cómo Pablo desarrolla su punto. Puntos principales. Número 1, los cristianos, o sea, los que son justificados por la fe, no persistirán en el pecado. Okay, mira versículos 1 y 2. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Ahora, Pablo es un muy buen maestro, ha tenido mucha experiencia en la enseñanza.
Entonces, en 5, 20 y 21, cuando él dice, cuando el pecado abunde, sobreabunde la gracia. Y él sabe ya que algunos de sus oyentes van a decir, entonces, ¿puedo qué? ¿Puedo pecar? No importa el pecado. ¿Por qué? Si peco, ¿qué va a pasar? Va a abundar la gracia. Si peco más, va a abundar la gracia más. Entonces, lo hemos visto, ¿verdad? O sea, cuando alguien habla del pecado, alguien dirá, estamos bajo la gracia. No importa, ¿ok? No es lo que enseña la palabra de Dios. Pablo dice, la gracia de Dios en nuestra vida no es un pretexto para seguir pecando. De hecho, el propósito de la gracia es superar el poder de ese pecado. ¿Ok? Número 2, Pablo sigue explicando lo que acaba de decir. No debemos continuar. No podemos persistir en el pecado. ¿Por qué? Número 2, hemos sido unidos con Cristo en su muerte. Y así hemos muerto al pecado, al poder del pecado. Hemos sido unidos con Cristo en su muerte y así hemos muerto al poder del pecado. Ahora, hace una hora, unos minutos hablé de la unión con Cristo. Vamos a regresar a ese tema y verlo más. Inciso A, la unión con Cristo ocurre en el momento de nuestra salvación. ¿Alguien que lea 3 y 4, por favor? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros tendremos una vida nueva. ¿Ok? Noten ahí las palabras. Fuimos bautizados. Mediante el bautismo fuimos sepultados con él. Entonces, la primera pregunta es, ¿a qué bautismo se refiere? Cuando habla de ese bautismo, y hay dos opciones. La primera opción es bautismo con agua. ¿Okay? Algunos intérpretes creen que el bautismo en 3 y 4 es el bautismo con agua. Creen que Pablo menciona el bautismo como una manera de referirse a toda la experiencia de conversión, incluyendo la fe, el arrepentimiento y el don del Espíritu Santo. Entonces, solo toma una parte de lo que hemos experimentado para hablar del todo. ¿Okay? Entonces, eso es una opción, pero yo creo que la mejor opción es la segunda, y ahí estamos hablando de cuál bautismo. El bautismo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Entonces, otros creen que Pablo se refiere al bautismo de o en el Espíritu Santo que ocurre al momento de nuestra conversión. Déjame leer 1 Corintios 12, 13. Primera de Corintios 12, 13. Noten lo que Pablo dice. Porque por un solo espíritu todos fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber en un mismo espíritu. Entonces, ¿a quién está hablando Pablo? A los corintios. Entonces, está hablando a creyentes. ¿Y qué dice a los santos en Corinto? Dice, por un solo espíritu fuimos ¿quién? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y todos se nos dio a beber en un mismo espíritu. Entonces, ¿qué es el bautismo de o en el Espíritu Santo? Okay. Bueno, la unción se puede referir a algo que pasa a través de la vida. Aquí está hablando de algo y es un verbo pasado. Fuimos bautizados todos. Entonces, parece que está hablando a una experiencia que todos los creyentes han tenido. Y la Biblia parece indicar que en el momento de la salvación ocurre algo que se llama el bautismo por el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Qué pasa con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Bueno, el Espíritu Santo es el que nos une con Jesucristo. ¿Okay? Por un solo Espíritu fuimos bautizados ¿en qué? En un mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. O sea, el Espíritu Santo es el que causa que nosotros seamos unidos con Jesucristo. Mi unión con Cristo ocurre porque el Espíritu Santo me pone en Cristo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia post-salvación, después de la salvación. El bautismo por el Espíritu Santo es algo que todos los creyentes experimentan en el momento de la salvación, que nos une con Jesucristo.
Y yo creo que probablemente en Romanos 6, Pablo está hablando de ese bautismo en el Espíritu. ¿Okay? Entonces, si hemos sido por ese bautismo en el Espíritu, si hemos sido unidos con Cristo, y noten lo que dice el versículo 3 otra vez. ¿Acaso no saben que ustedes todos los fuimos bautizados para qué? Para unirnos con Cristo. Es el punto, que el bautismo por el Espíritu Santo es lo que nos une con Cristo. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace eso? ¿Qué implica eso? Si estoy unido con Cristo, ¿qué más pasa en mi vida? Bueno, inciso B, página 45. Nuestra unión con Cristo nos hace, hermanos, muy importante, escuchen por favor. Nuestra unión con Cristo nos hace participantes en su obra redentora en la cruz y así participamos en su muerte. Entonces, la primera implicación aquí es que nuestra unión con Cristo incluye participación ¿en qué? En su muerte. Noten cuántas veces este pasaje lo indica. Versículo 3. ¿Acaso no saben saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en qué? Su muerte. Versículo 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Versículo 5. En efecto, hemos estado unidos con Él en su muerte. Versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Versículo 8, así, ahora también, si hemos muerto con Cristo. Versículo 11, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado. El punto es, y dije antes que la unión con Cristo es una unión, recuerden la palabra que usé, no solamente una unión legal, es una unión orgánica. ¿Okay? Entonces, muchas ilustraciones aquí. Si los doctores trasplantan o ponen un órgano, un riñón en mi cuerpo, ya la vida de ese riñón está atada con ¿cuál vida? Mi vida. Si me enfermo, ¿qué pasa con la riñón? Se va a enfermar. Si muero, ¿qué va a pasar con la riñón? Se va a morir. O cuando los científicos injertan ramas en un árbol, ahora la vida de la rama está conectada con la vida del árbol. ¿Okay? Si muere el árbol, ¿qué va a pasar con la rama? Se va a morir. Y es el punto. Nosotros, por estar unidos con Cristo en una unión orgánica, de una forma hemos participado en la muerte de Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? O sea, aquí físicamente estoy vivo. Eso me causa pensar en Gálatas 2:20. Con Cristo hemos sido crucificados, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y la vida que vivo, entonces sí soy vivo, pero he participado en su muerte, en su crucifixión. Entonces, ¿qué exactamente murió en esa unión con Cristo? Okay, el viejo hombre. Inciso C, nuestro viejo hombre, entonces, ya está muerto. Versículo 6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Esa palabra naturaleza, la Nueva Versión Internacional, es la palabra anthropos, que es la palabra hombre. ¿Okay? Me gusta mucho la Nueva Versión Internacional, pero a veces no me gusta la Nueva Versión Internacional. Por ejemplo, la palabra sarx, que es la palabra carne, a veces se traduce naturaleza pecaminosa. Bueno, en muchos contextos, carne es naturaleza pecaminosa, pero es una palabra teológica y me conviene verlo en el texto cuando lo leo. De igual manera, la vieja naturaleza, el viejo hombre, realmente está hablando de la persona que era. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el viejo hombre? Aquí les doy una definición. Nuestro viejo hombre es la persona que éramos en ¿quién? En Adán. En nuestro estado natural, dominado por el pecado y la muerte. Entonces, podemos verlo así. Desde la perspectiva de Dios y del Nuevo Testamento, la historia de la vida de Aaron Gibson se puede dividir en 2 tomos. Primer tomo, el viejo hombre, el hombre que yo era antes de estar en Cristo. Y ese tomo tiene mi historia como un ser humano. ¿Okay? Segundo tomo es el nuevo hombre, el hombre que ya estoy en Cristo. Y el punto es, desde la perspectiva de Dios, el viejo hombre, la persona que era controlada por el pecado, dominada por el pecado, bajo la ira de Dios, bajo la ley de Dios, en Adán, ese hombre murió. Entonces, la persona que éramos ya no existe. Alguien que lea, aquí tengo una cita de Mu, que es el autor de ese comentario que les enseñé el otro día. Tu viejo hombre rescata en el capítulo 5 la figura de nuestra identidad
Adán, estancado, no aquella parte de mí, llamada mi antigua naturaleza, sino la totalidad de mi persona. Tal cual era antes de mi conversión. Okay, entonces, solo para resumir, entonces, el viejo hombre aquí me identifica con Adán, que en un sentido era el viejo hombre. ¿Qué es Jesús? Él es el nuevo Adán. Okay? Entonces, como el viejo hombre era el hombre que estaba en Adán. Okay, siga, por favor. Como resultado de nuestra crucifixión con Cristo, este cuerpo del pecado, la persona total, bajo el dominio del poder del pecado, ha sido reducido a la impotencia. Es preferible esta traducción marginal de la BA que la desea destruido que hallemos en el texto de la RVA y en otras traducciones. Como resultado, ya no necesitamos ser esclavos del pecado. Okay. Entonces, el punto es que toda la persona que yo era, ¿qué dice? Bajo el dominio del poder del pecado, ha sido reducido a la impotencia. Entonces, en Cristo, esa persona ha muerto, ha sido crucificado. Gálatas 2:20, ¿verdad? He sido crucificado con Cristo. ¿Quién fue crucificado con Cristo? El viejo Aaron Gibson, la persona que yo era. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, es la palabra sarx, la carne, con sus pasiones y deseos. Gálatas 6:14. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, o sea, por medio de Cristo, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, ya que el viejo hombre, inciso D, ya que el viejo hombre está muerto, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Una conclusión que Pablo saca es esta: ya que el viejo hombre está muerto, ya no tiene el poder sobre nosotros el pecado. 6b, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos bajo el poder y potestad del pecado. Versículo 7, porque el que muere queda liberado del pecado. 11 y 12. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado. Por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Versículo 14. Estamos leyendo todos esos versículos porque quiero que ustedes vean lo que es la conclusión a lo que Pablo nos lleva. Versículo 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. 17. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado. 18. En efecto, habiendo sido liberados del pecado. 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Su punto es, el viejo hombre murió con Cristo, fue crucificado con Cristo y el resultado es que el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros. Y antes de seguir, vamos a pensar un momento en esta verdad. Mencioné el otro día a David Martin Lloyd Jones, uno de mis predicadores favoritos. Mencioné esos 14 tomos sobre Romanos, predicaciones sobre Romanos que yo tengo en mi biblioteca. En el tomo sobre Romanos 6, de hecho tomo 6 en la serie, él tiene un sermón sobre este punto. Y él usa una ilustración. En los Estados Unidos, antes de la guerra civil, los esclavos estaban bajo la autoridad de sus amos. O sea, tenían que obedecer a sus amos. Entonces, si el amo dijera, quiero que tú trabajes en el campo, ¿qué tiene que hacer el esclavo? Pues tiene que trabajar en el campo. Pero un día, Abraham Lincoln firmó esa proclamación de emancipación. Y allí dijo, desde hoy en adelante, cualquier esclavo en los Estados Unidos queda libre de su esclavitud. ¿Okay? Después de ese momento, cada esclavo estaba libre ¿de qué? Del poder, de la potestad de su esclavo. De su amo. Entonces, cuando el amo dijera, quiero que tú trabajes en mi campo, el esclavo puede decir, no, ya me voy, ya no estoy bajo su autoridad. Pero lo que es interesante es que en realidad lo que pasó es que
al principio, por ejemplo, muchos esclavos ni se dieron cuenta que esa proclamación había sido hecha. Otros dijeron, es que la esclavitud es la única cosa que he conocido en mi vida. Y de hecho, mi amo me provee casa, me provee alimentación, entonces yo quiero seguir aquí. Entonces, lo que pasó es que algunos decidieron quedarse bajo la autoridad de su amo. ¿Por qué? O porque no sabían que eran libres o porque decidieron seguir bajo su autoridad. Y Lloyd Jones lo describió así. Dice, como podemos pensar en dos campos. El amo de un campo es Jesucristo y el amo del otro campo es Satanás. La Biblia dice que, varios pasajes, que hemos sido transferidos del dominio del diablo al dominio de Jesucristo. ¿Okay? Del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces tenemos esa experiencia de transferirnos al reino de Jesucristo. Ya no estamos bajo la autoridad de Satanás, pero ¿saben lo que pasa a veces? Del otro lado de la calle, aquí en ese campo, el diablo dice, Aarón, haz mi voluntad, haz lo que pida. ¿Okay? ¿Y qué se llama esa experiencia? Es la tentación, ¿verdad? ¿Okay? Pero en este momento no estoy en la misma condición y la misma posición que yo era antes, porque en este momento ya no tengo que obedecer los deseos de la carne. Yo tengo libertad y puedo decir no a los deseos de mi carne. Entonces Pablo aquí nos llama a considerarnos. Entonces cuando viene la tentación, una cosa, no la única cosa, pero una cosa que debemos hacer es predicarnos el evangelio y recordarnos, Cristo ha quebrantado el poder y la potestad y el dominio de ese pecado en mi vida. Ya no tengo que escuchar esa voz que me está tentando. Hay un cambio de autoridad en mi vida. Ahora, no solamente he muerto al pecado, Pablo sigue, inciso 3, con nuestra unión con Cristo también tenemos vida nueva. ¿Okay? No solamente he participado en la muerte de Cristo, ¿okay? La verdad va más allá de eso. Inciso A, también hemos participado en la ¿qué? La resurrección de Jesús. Y somos un nuevo hombre con vida nueva. ¿Okay? ¿Me pueden ayudar con 6, 4 y 5, 8 y 10, por favor? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Unidos con Él, no solamente en su muerte, sino también en su resurrección. 8 y 10. 8 al 10. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Okay. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Okay. Entonces el punto es, no solamente ha muerto el viejo hombre, somos una nueva vida, hay un nuevo hombre, es lo que 2 Corintios llama una nueva creación. Okay. Entonces, inciso B, como nuevas criaturas, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros y tenemos una nueva autoridad. Okay. 11 al 14, de la misma manera también ustedes considérense. Okay. Entonces, toman en cuenta, fija tu mente en esta verdad. ¿Qué debemos considerar? Nos debemos considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios, Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el mensaje aquí es, sean lo que son. Toman en cuenta que ustedes son nuevos hombres, nuevas personas y deben vivir de acuerdo a su nuevo estado. Muertos al pecado, libres de la esclavitud del pecado. ¿Alguien puede leer esta cita de Mu? Debemos apropiarnos Debemos apropiarnos de ¿Qué? Espera. ¿Okay? Entonces, ¿notan lo que dice? Debemos ¿qué?
apropiarnos de nuestra, ¿qué? Identificación con Cristo en su muerte y actuar en base a ella. Entonces, sean lo que son. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta y vivir de acuerdo con esa nueva posición. Siga, por favor. De modo. Y a poner en efecto esa nueva voluntad al destronar el pecado de nuestra voluntad diaria. Esa victoria sobre el pecado es posible. Nos recuerda por ejemplo porque el pecado no se señoreará de vosotros. El uso del tiempo futuro indica que nunca habrá límites en que el pecado vuelva a tomar dominio sobre nosotros. Porque ya no estamos bajo la ley, es decir, bajo el régimen de la ley mosaica, en el cual el pecado se arregló y produjo ira, sino bajo la gracia, en el régimen inaugurado por Cristo, en el cual la gracia reina por la justicia para la vida. Okay. Mucha de la vida cristiana es una tensión entre el indicativo y el imperativo. En la gramática, ¿qué es el indicativo? Okay. Son declaraciones de lo que es cierto, de lo que es verdad. El imperativo es ¿qué? Los mandamientos. Entonces, el indicativo sería, hemos muerto al pecado y por nuestra unión con Cristo estamos libres de ese pecado. ¿Okay? El imperativo entonces es ¿qué? No presenten sus cuerpos como instrumentos al pecado. Y muchas veces la tensión entre los dos nos cuesta mucho. ¿Ya? Es una cosa saber la verdad, es otra cosa vivir de acuerdo a esa verdad. Okay, inciso C, ahora estamos bajo el dominio de la justicia y de Dios. 15 al 18, por favor. Sí, justicia y de Dios. Estamos bajo el dominio de la justicia. Entonces, no del dominio del pecado, sino el dominio, el control de la justicia y de Dios. Perdón. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecer, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que la confianza del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Okay. Esclavos de la justicia, bajo el dominio de la justicia. 22 y 3. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En página 47, ahí tengo una serie de pasajes que enseñan sobre nuestra nueva naturaleza. No vamos a tomar el tiempo para leerlos, pero ahí están. Página 47. Esa lista de pasajes, no vamos a tomar el tiempo para leerlos. Ok, antes de salir de capítulo 6, solo quiero hacer un comentario acerca del libre albedrío que nuestra hermana mencionó. Bueno, no puedo decir mucho aquí, pero solo unos comentarios. ¿Cómo lo digo? La Biblia enseña dos verdades y las dos verdades son importantes. ¿Okay? Por un lado, tenemos lo que la Biblia enseña acerca de la soberanía de Dios, que Dios es un Dios soberano. Y el otro lado es lo que la Biblia enseña acerca de la responsabilidad humana. ¿Okay? Y la Biblia claramente enseña la responsabilidad humana. Son dos verdades y vamos a llegar a la tensión entre esos dos en capítulos 9 y 10. Pero son dos verdades y diferentes sistemas de teología a través de la historia han negado uno al otro. ¿Okay? Algunos han enfatizado la soberanía de Dios tanto que ignoran o niegan la responsabilidad humana. Por el otro lado, algunos han enfatizado tanto la responsabilidad humana que han ignorado la soberanía de Dios. Y las dos verdades se tienen que mantener en su tensión. Bien. Tenemos otra pregunta y es la pregunta sobre la voluntad humana. ¿Okay? Personalmente, no veo que la idea de una libertad de la voluntad no es una manera buena de expresarla. ¿Por qué? ¿Okay? Si decimos que el hombre es libre, eso implica una libertad absoluta. Según lo que acabamos de ver en Romanos 6, ¿es libre nuestra voluntad? No, ¿somos qué? Esclavos. Somos esclavos al pecado. ¿Okay? El capítulo 8 dice que el hombre natural no agrada a Dios, ni siquiera puede agradar a Dios. Entonces, si estamos hablando del libre albedrío, de algo que implica que el hombre
Y aquí es el problema donde entra la herejía y el problema de Pelagio, que lo tomó a un extremo. Que él argumentó que el hombre en su estado natural es 100% capaz de aceptar o rechazar la gracia de Dios o la salvación de Dios. Ahora, muy pocos, ningún evangélico hoy en día afirma eso. O sea, si puedo usar dos términos de dos sistemas, ni el calvinismo ni los arminianos niegan la importancia de la gracia de Dios. Los dos dicen que si vamos a poder creer, necesitamos de la gracia de Dios. Pelagio negó eso. Entonces, ninguno de los dos son pelagianos. Es importante. La Iglesia Católica sí es pelagiano, pero los arminianos no. Entonces, quiero dejarlo claro ahí. Pero me parece no muy preciso decir, tenemos un libre albedrío que implica que somos capaces, porque normalmente en la mente de la persona significa que somos capaces de escoger, elegir o rechazar. Pero la Biblia, escuchan bien, pero la Biblia sí enseña la responsabilidad humana. La Biblia sí enseña que tomamos decisiones. ¿Entendemos eso? No estoy negando que la Biblia dice que sí tomamos y hacemos decisiones. Sí hacemos elecciones, por ejemplo. Ahora, para entender eso, una ilustración nos puede servir. Y déjame explicarlo primero. Somos libres en el sentido de que somos libres de actuar de acuerdo a nuestra naturaleza. Entonces, sí hay una cierta libertad. Sí tomamos decisiones propias y siempre actuamos de acuerdo a lo que queremos más. Siempre actuamos de acuerdo a lo que queremos más. Para ilustrar eso, podemos pensar en dos animales, un perro y un caballo. Vamos a decir que tenemos los dos animales, están separados y tienen mucha hambre. Ahora, yo puedo poner carne ahí enfrente del caballo. Y la verdad es que en ese momento el caballo es libre ¿de qué? De comer la carne. O sea, es libre de hacerlo. Pero ¿sabes qué? Va a morir antes de comer la carne. ¿Sí? Es libre de hacerlo, pero por su propia naturaleza como caballo, ¿lo va a hacer? No. Entonces es libre, pero es limitado por su propia naturaleza. Por el otro lado, la avena podemos dar al perro, pero el perro no lo va a comer, aunque tenga mucha hambre. ¿Por qué? Porque aunque tiene una libertad natural, siempre van a actuar de acuerdo a sus deseos, que lo que quieren más. Yo creo que así es con los seres humanos. Entonces, ¿hacemos elecciones, escogimos cosas, tomamos decisiones? Sí, todos los días. La verdad es que cada cosa que yo hago de acuerdo a lo que yo quiero más en ese momento. Entonces, la persona que comete el adulterio, no puede decir, actué contrario a mis deseos. No, la verdad es que en ese momento lo que quería más era el adulterio y cometió el adulterio. Entonces, por eso digo, podemos hablar de la libertad de la voluntad humana, pero hay que reconocer que esa voluntad está limitado debido a lo que somos en Adán. Entonces, el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, ni siquiera puede, es incapaz. Y por eso todos los evangélicos creen que Dios tiene que darnos una gracia que nos hace capaces de recibir las cosas de Dios. Y fuera de esa capacidad, esa gracia, no puede tomar sus decisiones propias, que su deseo jamás será por o para las cosas de Dios. Es una respuesta breve, un resumen breve de cómo yo entiendo el libre albedrío. Y la razón por la cual no me gusta el término es la manera en que las personas la usan. La suposición normal cuando hablamos del libre albedrío es una capacidad de tomar cualquier decisión. No toma en cuenta el control y el poder de nuestra naturaleza pecaminosa en nuestras decisiones. Puedo tomarlo un paso más y decir, entre los evangélicos hay algunos que dicen que Dios ha dado una gracia universal a todos los hombres que los hace capaz de escoger o rechazar las cosas de Dios. Otros dicen, no, la gracia de Dios solo viene a ciertas personas. Y la diferencia entre esas dos posiciones es lo que causa tantos debates en el cristianismo hoy en día, especialmente entre el calvinismo y el arminianismo. Entonces, John Wesley, por ejemplo, enseñó que tenemos una gracia, en inglés se llama, es el prevenient grace, gracia es gracia breve, básicamente, que Dios reparte a todas las personas, que los hace capaz de aceptar o rechazar.
El otro lado es que no, la gracia de Dios es una gracia específica que viene a ciertas personas. Normalmente viene a las personas en esos sistemas, a personas que han sido escogidos o elegidos para la salvación. ¿Okay? Este lado afirma que hay gracia universal, pero la gracia salvadora es una gracia particular. ¿Okay? ¿Eso te ayuda un poco? Okay. Bien. Okay. Si tengan más preguntas, pregunta a otro profesor. Okay. No, después de clase podemos responder.